En, en mi vida he tenido dos importantes, dos grandes oportunidades, pero las he perdido de alguna manera. Y esas dos oportunidades que me ha presentado, ¿verdad? Podría yo decir la vida, oportunidades importantes para el desarrollo profesional. Una de esas oportunidades era la de estudiar música, no solamente aquí en el país hasta el nivel superior, sino también me garantizaba estudios superiores fuera del país. Y solamente el requisito era que yo tuviera alguien que me patrocinara y dónde estar, primero aquí en Santo Domingo, y alguien que me patrocinara, o sea, que me apoyara. Entonces ninguna de las dos, ni dónde estar, ni alguien que me patrocinara. Entonces perdí la oportunidad de darme música por un tubo al nivel máximo, al nivel mayor, y después mandarme a una universidad de Estados Unidos para prepararme en eso. ¿Qué pasó? En ese entonces estaba muy jovencito, y entonces la idea era posiblemente ser el mejor trompetista, el mejor músico del país, y tal vez las aspiraciones posteriores fueran del mundo. Y Dios, que conoce el corazón y las intenciones, Él sí sabe cómo hace las cosas, cuando las permite, cuando no las permite. Y de alguna manera me cerró las puertas para que no pudiera lograr algo en ese momento muy importante. Segunda cosa importante que posiblemente perdí, oportunidad, es una beca de la universidad, todo pago, era una universidad norteamericana. Y lo único que me pedían que tuviera un nivel de inglés apropiado, adecuado, porque las clases obviamente eran en inglés. Así que, cuando me lo dijeron, yo dije que sí, y me puse a prepararme en inglés, pero solamente me quedaba un mes. Y en ese mes no pude lograr el nivel necesario para poder disfrutar de esa beca de estudios superiores en una universidad extranjera. Realmente, posiblemente hayamos perdido, pensamos, ¿verdad? Hayamos perdido otras cosas. Otra oportunidad me invitaron a un examen en la Organización de las Naciones Unidas, para un puesto, optar para un puesto para África. Y todo estaba bien, pero cuando llegué al examen, llegué con 20 minutos de retraso, es decir, ya se había iniciado y ellos ya no permiten, no dejan entrar. Yo estoy seguro que hubiera pasado el examen, y posiblemente, quién sabe, si estuviera en África o si estuviera en algún lugar del mundo. Pero el Señor, ¿verdad? No me quería en África, no me quería en ninguna parte, no me quería en Estados Unidos, no me quería dedicado por completo solo a la música, sino que Él tenía su plan un plan muy bien hecho. Y entonces, por esa razón, mis hermanos, aquí estamos, y aquí estamos con ustedes, y aquí estamos haciendo lo que el Señor ha querido y nos ha mandado, y para lo cual nos ha formado y nos ha preparado. Un sinnúmero de personas le piden a Dios, le oran a Dios, le piden a Dios ciertas cosas,
y lo hacen de una manera insistente y repetitiva. Pero posiblemente algunas personas han perdido ya la fe por no haber recibido o visto la respuesta a sus peticiones. Tal vez han dejado de creer en la providencia de Dios. Dios es quien nos provee realmente todas las cosas. Dios sigue contestando las oraciones, pero para ello nosotros tenemos y debemos cumplir algunos requisitos que Dios demanda a tales fines. Y en esta mañana quisiéramos hablar acerca de requisitos para ver respuesta de Dios. Requisitos para ver respuesta de Dios a nuestras oraciones. Vamos entonces a tener un momento de oración. Padre bendito, gracias te damos en este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de exponerla. Ahora, Señor, transfórmanos de tal manera que no sea nuestra idea, no sea nuestra palabra, sino la tuya, y que tú nos hables directamente a nuestros corazones, usando la vía más apropiada, que es justamente tu Espíritu Santo. Oh Padre Celestial, edifícanos en esta mañana y que podamos salir gozosos, podamos salir, oh Padre, regocijados, completos en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Requisitos para ver respuesta de Dios. El primero de los requisitos para ver respuesta de Dios, usted me dirá, bueno, el primero de los requisitos es que la persona tiene que tener la calidad. La calidad. ¿Qué es la calidad? Es lo que le permite a usted ejercer la acción, es la licencia, es la preparación, es el conocimiento, es el entrenamiento, todas esas cosas juntas le va a dar entonces la calidad. En este caso, la calidad comienza con si se trata de un verdadero hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Porque la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Y cuando dice a los pecadores, se está refiriendo a los pecadores no arrepentidos. No está hablando de los cristianos, de los que hemos recibido a Cristo y en un momento podemos pecar. Está hablando de los que no tienen a Jesucristo en su corazón. Dios no oye, de ninguna manera oye a los pecadores, no importa cómo usted le pida, no importa qué le pida, excepto si usted le pide ser salvo. Si alguien le pide a Dios auxilio y le pide que él quiere ser salvo, Dios entonces, y dice la Escritura, que no nos echa fuera, es decir, no nos cierra las puertas, sino que nos permite entrar. Pero formalmente el primero es tener fe. Y esa fe es una fe, primero una fe salvífica. La fe que nos permite venir a Cristo, recibir a Cristo. Pero no solamente es una fe salvífica, también es una fe que confía, es una fe que le cree a Dios, le cree a Dios. Si nosotros nos vamos a las Escrituras, encontraremos la definición perfecta de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí tenemos dos palabras claves que nos describen lo que es la fe. Por un lado nos habla de una certeza, de algo que es cierto,
independientemente de que usted no lo crea, es cierto. La certeza es algo que se va a dar independientemente a los obstáculos, a las circunstancias, a todos. Eso tiene certeza, eso va a ocurrir, no importa lo que se ponga en el medio. Y por el otro lado está también la convicción. La convicción ya es la creencia, digamos que es la asimilación de que real y efectivamente eso será así, aunque yo para nada esté mirando ni sepa cómo ni cuándo. Entonces, la fe está compuesta de esos dos ingredientes: certeza, pero por el otro lado, convicción. Convicción es algo que es una resolución interior, una resolución. Yo he adoptado, yo estoy seguro, yo estoy completamente seguro de eso, no importa lo que me digan. Conozco gente que tiene tanta convicción que es capaz de morir por lo que cree. Cuando usted es capaz de morir por lo que usted cree, es alguien que tiene verdaderamente convicción. Nosotros creemos muchas cosas, el hombre cree muchas cosas. ¿Cuán fácilmente nosotros podemos creer en la palabra de un médico? Hoy menos, porque como la medicina se ha comercializado tanto, hay tanto comercio, por eso hoy la gente busca una segunda y una tercera opinión, y quién sabe si más. Pero antes, en los tiempos en que yo me crié, no existía eso, ni de primera, ni de segunda, ni tercera opinión. Era que lo que esa persona, ese médico dijo, eso era así. En mi pueblo habían básicamente 4 médicos, y eran médicos generales. Y lo que esos médicos decían, eso se creía. Y a veces esos médicos a veces ni siquiera llegaban a hacer análisis, nada de eso. Simplemente miraban el paciente. Una vez mi mamá me lleva de uno de ellos y era, no doña, no, eso ni siquiera análisis hay que hacer. Venga, mire, dele esto, dele este vermífugo, dele esta cuestión. El muchacho está lleno de, y no de cualquier otra cosa. Lo que tiene son lombrices, digo así mismo. Pues yo pensé que eso no era así. Cuando yo me bebí ese vermífugo, no quiero usted saber, no le voy a completar la idea. Bueno, realmente ellos sabían, a veces decían, mire, ahora mismo saque ese paciente, ahora mismo salga hacia Santo Domingo, hacia San Pedro de Macorís, salga ahora, tiene que ser ahora. No lo saque para que usted vea. Ahí tenía que salir, cuando sacaba, ahí perfecto, daba tiempo si llegaba. Otras veces le decían, no lo saque, déjelo ahí. ¿Y por qué lo deja ahí? Porque ya ellos sabían que no había forma, no había manera de cómo llegar durante una hora y media a un lugar especializado. Ellos tenían un conocimiento profundo. Me acuerdo de alguien que fue con un dolor en el cuello, un dolor que no podía mover el cuello para nada. Y va con el cuello. Ay, doctor, pero mire para acá y vuelve. Y dice, pero siéntese, por favor. Ay, hasta sentarse. Ay, déjeme ver la cabecita ahí, padre. Ahí le duele. Sí, doctor. Ok. ¡Pum! ¿Y qué fue? No, ya, mire para acá y mire para allá. Pero, pero ya me sané, doctor. Sí, se sanó.
No lo recomiendo que nadie lo haga. Ese era un médico alemán, ese médico alemán llamado el doctor George. él sí sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Aquí nosotros, en una oportunidad, los caballeros, vino alguien, y un médico, y nos estaba examinando a todos. Y entonces, pues, con la misma técnica. Pero hubo dos de los hermanos que dijeron, no, a mí no. Bueno, se creía, ¿verdad? En la palabra del médico. No tenía que comprobar así. No existía Google para ir a confirmar lo que él decía. Simplemente, realmente su palabra. También se creía mucho en los pronósticos meteorológicos, no de la dirección de meteorología, sino de nuestros abuelos y de nuestros padres. Cuando ellos decían, va a llover, mi mamá raramente fallaba, casi nunca fallaba. Decía, mi hija, ven, que esta tarde va a llover, le decía a mi hermana. Así que vamos a lavar rápido, porque esta tarde va a llover. No, hombre, vamos. Y él sí estaba todo claro, todo estaba bien. En la tarde, ahí viene, se lo dije. No sé, ¿por qué razón? A veces como que yo pienso que ella me transmitió un poquito de eso y entonces yo le digo a Betty, yo soy el meteorólogo, y ella me pregunta, ¿va a llover? Bueno, hoy no se cree tanto en la meteorología porque un cómico decía, bueno, yo les recomiendo a ustedes que ustedes lleven su paraguas si llueve, ¿verdad? Pero tal vez no llueve, pero tal vez sí, tal vez llueve. Bueno, al fin no decía nada. Tenemos muchas personas que hoy hablan, dicen cosas y hoy no creemos tanto en lo que la gente dice. Tenemos que confirmar, y esa es una realidad de nuestros días. La gente le creía mucho y hoy le sigue creyendo a los horóscopos, lo que decían esa gente. Y también hoy se le cree mucho a los agoreros. En muchas partes del mundo a final de año o comienzan a hablar acerca de lo que espera para el año próximo. Y yo me podría ganar un dinero en eso también, porque yo pudiera pronosticar, se va a morir una importante figura, una importante figura del arte. ¿Y cuántos hay que ya están en lista, verdad? Ustedes vieron por ahí que como se están muriendo esos artistas famosos grandes, y entonces le dijeron a uno de ellos, fulano, te toca a ti. Y entonces él le dice al otro, es a ti. En disputa estaba en ese meme José Luis Rodríguez y Rafael, una gente de esa, ¿verdad? Siempre. Pero la gente tiende a creerle a esa gente, a esas personas. Sin embargo, qué difícil es para el hombre creerle a Dios. Qué difícil es creer lo que dice Dios aquí en su palabra. Somos capaces de creer en tanta basura y en tantas cosas, pero cuán difícil es creerle a Dios. Hay algunos tips importantes en cuanto a la fe. No recibimos nosotros cuando pedimos. No recibimos necesariamente cuando pedimos. Nosotros recibimos cuando creemos. Es cuando creemos que entonces es posible que recibamos. La fe va a funcionar a pesar de las circunstancias no favorables. Y nos vamos al libro de Marcos.
Nos vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 11. El Evangelio de Marcos, una historia, una lectura muy conocida por nosotros. Marcos 11, versículos 12 al 14, dicen: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La fe funciona a pesar de circunstancias realmente no favorables. Jesús maldijo esta higuera y con ello quería dar una enseñanza. Él estaba hablándoles al pueblo de Israel directamente. Un pueblo duro de cerviz, un pueblo incrédulo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Un pueblo que por más que Dios ha querido que ellos realmente se humillen y se sometan, no ha sido posible hasta el momento. Un pueblo medalaganario, un pueblo lleno de formalismos, un pueblo, aunque en su momento estuvo muy cerca de Dios, pero un pueblo realmente lejos de Dios, a pesar de ser el pueblo de Dios. Esta gente, dice los versículos 20, 21 y 22, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjese que le produjo un asombro a Pedro. Pero no fue el Señor que le dijo que se iba a secar. Él fue el que la maldijo. Entonces, ¿cómo te vas a asombrar de que exactamente se dio lo que el Señor había dicho? Él se asombra y dice: ¡oh! Pero mira, es cierto lo que tú dijiste, mira, se dio. Es como si yo le estoy pidiendo al Señor y cuando el Señor te contesta, dice: ¡oh! Mira, el Señor me contestó. Hoy tú no le pediste a Dios, tú no hablaste con Dios, pero parece que tú no le crees a Dios. Cuando tú te asombras de que verdaderamente Dios te respondió. ¿Te asombras de qué? ¿Te asombras del poder de Dios? ¿Te asombras de lo difícil que era lograr eso y sin embargo para Dios fue bastante fácil? ¿Te asombras de que Dios te contestara, te respondiera a ti a pesar de tu incredulidad muchas veces o a pesar de tu infidelidad? Respondiendo Jesús les dijo, ¿es como le respondió Jesús a Pedro? Cualquiera le hubiera dicho a Pedro: maestro, mira, oh, pero la higuera se ha secado, la que tú maldijiste. Y dice: oh, sí, se secó, mira, se cumplió lo que dije. No, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Le dice, respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Lo que estaba pasando era, la fe estaba en un nivel muy bajo, a pesar de que ellos eran parte del equipo del Señor Jesucristo, pero su fe estaba muy por el suelo. En la respuesta influye realmente ese nivel de fe que nosotros poseemos y que Dios sí conoce a perfección. Dios sí sabe el nivel de nuestra fe. No importa cuánto nosotros aparentemos que tenemos fe, Dios sí sabe cuál es el nivel de fe. Dice que en el capítulo 17 de Mateo, el versículo
20 dice la Escritura, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Oiga bien, es Jesús quien le está diciendo a sus discípulos que nada, absolutamente nada, les será imposible, dependiendo de qué, de su nivel de fe. Pero si nosotros nos vamos a Lucas, allí se usa exactamente una expresión similar, exactamente en el mismo capítulo 17, ahora de Lucas, el versículo 6. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Lo que está diciendo es, mira, ese árbol que está ahí, grande, fuerte, que para quitarlo, entonces hay que desarraigarlo, hay que hollar, hay que hacer una serie de cosas. Para llevarlo no se sabe cómo, qué cantidad, no personas, sino posiblemente con un equipo pesado y llevarlo al mar. Ahora, dice el Señor, si ustedes tuvieran ese parámetro y pone como parámetro ese granito de mostaza, porque Él quiere enseñarnos algo con eso. Le dice, ustedes le dijeran a ese árbol, desarráigate de ahí de donde está, y ahora múdate y vete al mar. Y eso sería hecho. Hermano, pero eso es algo increíble. Que usted con su boca, porque me imagino yo que si eso fuera literal, y mucha gente tuviera fe, ese nivel de fe en este mundo, entonces fuera todo un desorden. Gente diciéndole a esos carros que están en el medio, quítense y váyanse allá. Y los carros salieran volando para acá. Y viniera otro, ahora mira, grúa, muévete allá. Y entonces sería un caos, ¿verdad? Pero no es algo literal, ¿verdad? No es algo literal. El Señor quiere transmitirnos una enseñanza con esto de el grano de mostaza. La mostaza es una de las semillas más pequeñas. Me hubiera gustado traer un poquito de mostaza para mostrarlo, de la semilla de la mostaza. Así que la mostaza es una de las semillas más pequeñas. Dice Marcos 4:31, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Mira, el Señor puso una comparación con una de la semilla más pequeña que existe en la tierra. Es la mostaza. Si usted no sabía eso, anótelo, que antes de que se descubriera, antes que la ciencia pudiera investigar, ya la palabra de Dios hablaba acerca de la semilla más pequeña. Y cuando la palabra de Dios habla con tanta exactitud de que esa es la semilla más pequeña, es porque se conocen todas las semillas. Hermanos, es un libro exacto, es un libro perfecto. Así que mire, la semilla más pequeña, pero después de sembrado, esa semilla tan diminuta, tan pequeña, crece y entonces se hace mayor que todas las hortalizas. Pudiéramos pensar que dependiendo de la fortaleza y del tamaño de la semilla, vamos a tener entonces
la planta. Pues no es así. De una semilla diminuta, la más pequeña, dice aquí la Escritura que cuando crece se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, grandes ramas. Si usted ve esa miniatura de semilla, repito, me hubiera gustado traerla y mostrarla para que usted vea de qué estamos hablando. Y después usted ve y compara esas grandes ramas, dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, dice la Escritura. El versículo 32 dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, la palabra de Dios ahora quiere explicarnos y darnos detalles de por qué el Señor utiliza justamente esta semilla para darnos una lección acerca de lo que es la fe y del tamaño de nuestra fe. Nos habla de que nuestra fe no solamente a veces es más pequeña en proporción que esa semilla de mostaza, sino más débil, mucho más débil. Hermanos, pero cuando esa fe alcanza justamente el nivel de Dios, el tamaño de Dios, Dios sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede alcanzar el tamaño, esa semilla, en nosotros, la semilla de fe. Entonces esa semilla va a producir y va a dar frutos increíbles. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la instrucción que dio el Señor para el asunto de la oración? Él nos dijo a nosotros que entráramos en nuestras habitaciones, en nuestro cuarto, y que cerráramos la puerta y que le pidiéramos a nuestro Padre Celestial en secreto. Y entonces lo que nosotros le pidamos en secreto, dice entonces el lineamiento, que Él nos recompensará en público. ¿Usted sabe para qué, hermano? Eso es para que no hagamos alarde. Hay mucha gente en este mundo que hace alarde, y quiere demostrarle ante los otros que Él tiene mucho poder, que a Él Dios le oye mucho. No, el Señor manda a que tú le hables a Dios en secreto, que sea una conversación íntima. Y si esa oración tuya reúne esos requisitos, entonces Dios va a producir esos frutos tan grandes como esas ramas de la hortaliza, de la mostaza, y entonces Dios va a evidenciar y Dios te va a poner en grande a ti. Pero primero tienes que entrar en una relación muy estrecha con Dios, y Dios tiene que ver que tu nivel de fe sea el apropiado. Dios no te está pidiendo que sea un gigante, ¿verdad?, de la fe, pero sí que tenga un nivel de fe apropiado. Y un nivel de fe tiene que ver con un nivel de certeza y con un nivel de convicción. Certeza y por el otro lado, convicción. Así que el grano de mostaza es muy pequeño, pero lo importante de ese grano de mostaza es que esté, o de esa semilla, es que esté vivo y que sea viable y que pueda crecer. Porque cuando crece, entonces se va a ver la evidencia, se va a ver la magnitud realmente de esa semillita y de esa tal vez cantidad de fe genuina que Dios primero tú la enraizas, tú la vas a meter en la tierra. Y cuando se habla de meter en la tierra, es algo que es secreto. Nos habla exactamente de eso, de un contacto íntimo de tuyo con Dios. Y tú lo vas a meter en la tierra, y entonces posteriormente Dios va
a poner en evidencia y va a manifestarle a todo el mundo ese nivel de fe. Ese nivel de fe que no es nada, aparentemente no es nada, pero es suficiente para Dios. Y ese nivel de fe va a producir un resultado extraordinario en tu vida. Y no solamente va a ser para beneficio tuyo, sino también va a ser para beneficio de los que te rodean. Cuando esa hortaliza crece, dice que da sombra. Todo aquel cansado, todo aquel necesitado de refrigerio, viene justamente a esa sombra. Y cuando esa fe tuya ha alcanzado ese nivel apropiado, va a dar frutos, y todos aquellos necesitados de respuesta de Dios, todos aquellos que quieren recibir de Dios, van a ir allí debajo de esa hortaliza y van a tener ese mismo encuentro. Y te van a preguntar cómo fue posible, cómo lo lograste. Y tú le vas a decir lo que dice exactamente la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que tu fe aparentemente alcanzó ese nivel en base a la certeza, en base a la convicción, y que entonces tú tuviste ese contacto íntimo, personal, real con tu Dios, y entonces el Señor le plació evidenciarlo. El Señor te engrandeció, ¿verdad? ¿Como hizo con quién? Como hizo con María. María era una joven, una pobre muchacha de su casa, tranquila, allí. María no estaba en la calle buscando la manera de ver que si encontraba el joven apropiado. No, María, como las mujeres de aquel entonces, una muchacha de allí, de su casa. Y mire que tenía un novio, no era una estrella de cine. Este hombre, óyeme, ¿cuál era el trabajo que hacía? ¿Cuál era el trabajo que hacía José? Era carpintero. Y ese no era un oficio de renombre. Así que y déjeme decirle, que era una muchacha hermosa, linda, María. Pero entonces Dios la bendijo, porque María reunía todas esas condiciones, todos esos requisitos de una doncella de Dios, y estaba en íntima comunión con Dios. Y aunque ella vino este carpintero, pero ahí entonces vino el Señor y, por decirlo así, la embarazó de una criatura que posiblemente no se parecía a José. Y esa criatura nació, eran personas humildes, pero eso que Dios hizo en ella, dice la palabra de Dios, que ella fue engrandecida, dice la palabra de Dios. María fue engrandecida por el nivel de comunión con Dios, por el nivel de fidelidad hacia Dios. Yo me imagino la vergüenza que tenía María cuando de repente sabe y se ve que está embarazada. Dice, pero ¿y qué es lo que ha ocurrido? Porque yo sé que no ha pasado nada. ¿Qué fue lo que ha ocurrido? Viene el ángel y dice, no te preocupes, que lo que tienes ahí en tu vientre del Espíritu Santo es. Eso no es de ningún hombre. ¿Cómo Dios bendice? ¿Cómo Dios hace las cosas de una manera extraordinaria? Todo esto tiene que ver con ese nivel de fe. Y la fe crece. Apenas es visible al principio, pero empezará a esparcirse. Primero en secreto, dice, primero bajo la tierra y luego de manera visible. Lo que pasa con nosotros los hombres es que primero queremos hacer las cosas visibles antes de que sucedan. Hay mucha gente que está haciendo
a manejarse en ese sentido y a no adelantarse, ¿verdad?, a decir las cosas antes que realmente tengan un nivel de certeza, de veracidad. Y eso es lo que nos manda la Escritura. No importa la magnitud de lo que tú pidas, lo importante en todo va a ser exactamente la convicción. Volviendo allá donde estábamos en Marcos, el capítulo 11, los versículos 23 y 24, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, fíjense, todo lo que pidiereis orando. Y esa palabra orando implica no solamente de repetir cosas, de decir cosas, decirle cosas a Dios. Más que todo es de creer cosas. Orando implica no simplemente decir cosas, sino creer cosas. Cuando usted le habla con Dios, usted tiene que orarlo a Dios creyendo, primeramente creyendo en Él, que tiene el poder para hacerlo. Pero en segundo lugar, usted debe orar creyendo que Dios va a dar respuesta. Obviamente, tiene que evaluar su petición. Tiene que evaluar su petición. Y el primero que debe evaluar su petición es usted. Porque después viene un sedazo que evalúa su petición. ¿Sabe quién le evalúa? El Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios entonces comienza a evaluar esa petición para definitivamente darle su opinión al Padre Celestial de si es posible, si debe concederlo o si no debe concederlo. Pero el primero que debe evaluar su petición es usted. ¿Y cómo evalúa su petición? A la luz de las Escrituras. Nosotros a veces le estamos pidiendo cosas a Dios que son innecesarias, porque nosotros pedimos por dos razones. Pedimos por deseo y también pedimos por necesidad. A veces pedimos porque deseamos cosas, pero también deberíamos pedir porque necesitamos cosas. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. No dice qué cosa deseamos, sino de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Porque hay una diferencia, hermano. Nosotros, si nos analizamos, pudiéramos vivir con menos cosas de las que tenemos. Porque el deseo de los ojos es grande. ¿Sabe cuántos zapatos quisieran tener los ojos? Quisieran tener un zapato para cada ocasión. Un zapato para cada domingo del año, porque no quisiéramos que nos vieran otra vez con los mismos zapatos. Es un problema con la misma ropa, no quisiéramos repetir la misma ropa. Por eso hay gente que tiene un closet. Este closet ha renovado porque es un closet de 3 meses, así que hay que pasarlo allá. Quiero vestidos nuevos, quiero zapatos nuevos, quiero tantas cosas nuevas. Bueno, así nosotros reaccionamos muchas veces, pero Dios sabe de qué cosas realmente nosotros tenemos necesidad. Pero no solamente de qué cosas tenemos necesidad, sino cuáles son las prioritarias. Importante establecer las prioridades, necesidades prioritarias. Por ejemplo, dentro de las necesidades prioritarias que nosotros tenemos para con Dios, ¿usted sabe cuál es una? Y no nos damos cuenta que es prioritaria. Elevar nuestro nivel de fe para con Dios. Eso es prioritario para Dios. Si usted quiere vivir una vida bendecida y una vida de satisfacción interior, usted tiene que
a pedirle a Dios que le ayude a elevar su nivel de fe, pero urgentemente. ¿Para qué? Para creerle a Dios. Para creerle a Dios. Y eso es algo prioritario, hermanos. Usted me dice, ¿y cuál es más prioritario? ¿Problema de salud o mi nivel de fe? Déjeme decirle, su nivel de fe es prioritario a los problemas de salud. Pero ¿qué hacemos nosotros? Priorizamos el problema de salud. Pero ¿qué va a suceder con nuestro nivel de fe? Que nuestro nivel de fe es interesante, sumamente importante para nuestra vida aquí, ahora, pero para prepararnos de tal manera para la eternidad. No estamos diciendo que en la eternidad vas a necesitar fe. En la eternidad no vas a necesitar fe. Porque, ¿para qué es la fe? Lo que se espera y lo que no se ve. ¿Y qué tendremos nosotros en la eternidad? Oh, estaremos ahí mirando lo que antes no veíamos y vemos ahí lo cierto, lo real. Así que no necesitaremos fe. Pero nuestro nivel de fe nos prepara justamente para la eternidad. Anoche compartíamos con algunos caballeros y decíamos, bueno, ¿quiénes son los que van a encabezar, a gobernar, a tener mucha incidencia durante el milenio? Hermanos, van a ser esos siervos de Dios que nosotros hemos visto ahí en la Escritura. Elías, Moisés, lo veremos allá, con posiciones importantes, y dicen los estudiosos que David sería el príncipe durante el milenio. Hermano, esos hombres de Dios, esos hombres de fe, estarán allí. Y no crea, esos hechos, todo lo que ellos hicieron por el Señor, y muchos otros que inclusive entregaron sus vidas por el Señor, lo vamos a ver allí. Como dice la Biblia, de esos mártires que van a recibir esas coronas por el hecho de menospreciar en un momento dado su propia vida por causa del Señor. Hermano, esto es algo serio. Por eso la vida cristiana, el evangelio no es para cobardes. Los cobardes no irán al cielo. Los cobardes no son salvos. Dice que los cobardes y los incrédulos y los mentirosos y todo serán echados en el lago de fuego. El evangelio, la vida cristiana, no es para cobardes, es para valientes. Fíjense que esa es la exhortación que se le hace a Josué y que se le hace a todos los siervos de Dios. Se le habla de que sean valientes. Esfuérzate y sé valiente. Porque la vida cristiana es para siervos esforzados y valientes. No puede tener tanto temor si usted está en el Señor y está haciendo la obra de Dios. Yo no estoy hablando que desafíe el peligro. No, yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando que usted lleve a cabo su vida y la desarrolle en Cristo y la fundamente en el Señor y confíe en él. Haga lo que usted tiene que hacer, la responsabilidad que usted debe cumplir. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y otras las lleva a cabo el Señor. Por ejemplo, cuando usted entra a su casa, usted tiene la responsabilidad, ¿sabe de qué? De cerrar su puerta. Usted no puede dejarle esa responsabilidad a Dios. No, usted tiene una puerta y usted tiene que cerrar su puerta y ponerle llave, ponerle candado y usted se acuesta. Pero ahí, cuando usted se acuesta, ¿verdad? Y otro dice, no, pero ¿sabe qué voy a hacer? Algo más. Ahora yo voy a poner una cámara. Perfecto, no. Yo voy a poner una alarma. Bien, ponga su alarma. Voy a poner una cámara. Bien, ponga su cámara. Pero ahora yo voy a poner una cámara video que la pantalla esté ahí al frente de mi cama y cada vez que yo abra los ojos vea lo que está pasando a mi alrededor. Bueno, entonces usted no va a descansar, usted no va a dormir, porque usted se va a convertir en un neurótico
Y el Señor no nos ha mandado a eso. Debemos entonces descansar en el Señor, porque Él ha prometido que Él nos cuidará, que Él nos protegerá, Él será nuestro ayudador. Pero entonces no le queremos dejar a Dios su parte. Hay una que nosotros nos corresponde, pero hay otra que le corresponde a Dios. Hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios, nosotros hacemos lo que debemos hacer. Nuestro deber es pedirle a Dios, pero pedirle como Él ha dicho que le pidamos. ¿Y cuál es la responsabilidad de Dios? Darnos, porque Él es quien da. No somos nosotros, Él es. Tiene que echar fuera entonces la duda. No importa la magnitud de lo que pida, lo importante es la convicción. Y para tener convicción necesariamente tienes que echar fuera la duda. Dice Santiago, el capítulo 1, el versículo 6. Pero pida con fe. Cuando usted pida con fe. Y nos dice cómo es pedir con fe. ¿Usted sabe cómo es pedir con fe? Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es exactamente como la onda del mar. Ahora creo, sí, pero no, tal vez no. Pero es posible, no, pero como que no estoy seguro. Bueno, no. Si usted ha evaluado su petición a la luz de las Escrituras y el Espíritu Santo le ha dado luz verde, pídale a Dios y crea lo que usted está pidiendo. Ahora, si usted está pidiendo contrario a la voluntad de Dios, entonces no esté tan seguro que Dios le va a contestar. Imagínense que una jovencita, se mete en ciertos compromisos con un incrédulo y entonces después comienza a orar, Señor, ¿sabe? Yo espero, yo te pido. No, ¿por qué no? Dios lo podría hacer, pero ¿por qué no? Porque tienes que pedir conforme a como Dios te ha trazado en la palabra, cómo son las cosas. Ahora que tú vas a implorar, lo que debe implorar es misericordia de Dios. Lo que debe implorar es misericordia de Dios. Y debes ir a Dios, cuando tú vas a Dios, después de echar la duda, debes ir exactamente sin el plan B. El famoso plan B. Nosotros nos acostumbramos a hacer varios planes por si acaso nos fallan los primeros. Cuando nosotros vamos a Dios con fe, no vamos a Dios, Señor, mira, por si acaso tú no me contestas, yo tengo otra opción, yo tengo esta. No vaya, no le pida a Dios. Dios no te va a contestar de esa manera. Tú tienes que estar seguro en Dios que lo que tú le estás pidiendo está conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y tú le pides a Dios y crees lo que está pidiendo. Hay cosas que son así. Por ejemplo, Dios quiere que nosotros estemos bien de salud, ¿verdad que sí? Dios quiere eso. Dios quiere que sus hijos disfruten de salud. Pero a veces Dios tiene otros propósitos, tiene propósitos ulteriores en el asunto de la salud. Mire lo serio que fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le estaba orando al Señor que le quitara, quítame por favor, Señor, quítame este aguijón. Y alguien ha dicho que el aguijón era un problema de la vista, que no podía, ya no veía. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo estaba escribiendo la palabra de Dios.
Dios dijo, ya no vas a escribir más. Ya no vas a escribir más. ¿Qué tenía que hacer al final el apóstol Pablo? Buscar amanuenses, que él le dictaba a ellos y ellos escribían. Pero eso no venía ni del apóstol Pablo ni nada, sino venía a través del Espíritu Santo. Y entonces llegó un momento en que ya Dios dijo, bueno, hasta aquí. Y entonces el apóstol Pablo escribe, porque era muy sincero, y dice, para que esas revelaciones, ¿verdad?, no me llenaran de vanagloria. El Señor me dijo, bástate mi gracia. Ya, Pablo, está bien, hasta ahí está bien. A veces Dios nos lleva hasta un lugar y nos dice, hasta ahí, ya. ¿Por qué? Porque a veces hay peligro en llevarnos más allá. Hay personas que no pueden subir más allá y que no pueden. ¿Saben por qué no pueden? Porque se marean. Hay personas que las alturas realmente no marean. Hay otros, por ejemplo, si yo fuera ahora a estudiar para piloto de avión de guerra, de eso, yo no puedo. Porque un piloto de avión de guerra no puede tener, pero absolutamente ningún temor a la altura. Es más, ni al peligro siquiera. ¿Sabes por qué? Ellos hacen 80,000 piruetas a 20,000 y 35,000 y qué sé yo, cuántos pies de altura, y se doblan. Y a veces el avión tiene que eyectarse. ¿Sabe cómo se eyectan? Le dan un botón, ¡pum!, y salen disparados. Y el avión cae por un lado y ellos caen por el otro. Entonces son seres, esa gente le llamamos seres extraordinarios, por muchas razones. Primero, su nivel de inteligencia es superior a la de un promedio para manejar todos esos equipos y todas esas situaciones. Y su corazón no puede tener para nada miedo al peligro ni a las alturas. Pero hay gente que no puede alcanzar ciertos niveles, ¿verdad?, de altura en su desarrollo intelectual, en su desarrollo profesional, en la vida, hasta en su desarrollo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque se crecen. Y se creen verdaderamente demasiado grandes. Y Dios nos lleva hasta el nivel donde es saludable para ti, es saludable para ti. Y al mismo tiempo que no te permitas envanecer, que te ayude a crecer sin envanecer. Bueno, pues tienes que echar fuera la duda. No vayas a Dios con el plan B, porque el plan B implica que tú tienes algo para responder en caso de que Dios falle o en caso de que Dios no obre. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. Él es. Dios es quien Él mismo dice ser lo que Él es. Y nosotros tenemos que creer lo que Él es, porque Él ha dicho, yo soy. ¿Y yo soy qué? El que soy. ¿Qué quiere decir que Él es yo soy el que soy? Yo soy el creador. Yo soy el que tengo existencia por mí mismo. Yo soy el todo, en todos y por todos y para todos. Hermanos, Dios siempre hará lo que Él ha dicho. Dios nunca hará otra cosa sino lo que Él ha dicho. Dios es bueno. Dios no es egoísta. Dios no es malo. Dios no quiere vernos sufrir. Pero muchas veces tenemos que sufrir. ¿Por causa de quién? De nosotros mismos. No por culpa de Dios. Es por causa de nosotros mismos. Tenemos que pasar por momentos difíciles. Y Dios lo permite. A ver si realmente podemos aprender y madurar. Hermanos,
no solamente necesitamos tener fe, sino que en segundo lugar tenemos que aprender a cómo pedir. Y cuando nosotros pedimos, debemos pedir en el nombre de Jesús. No es cuando pidas, sino el asunto ahora es en el nombre en quien tú pides. ¿En qué nombre pides? Tú no puedes pedir en tu propio nombre. Hay gente que termina una oración y dicen amén y ya se acabó. Como mira, ya yo te lo dije, ¿verdad? Amén. Que así sea, ¿verdad? Lo que yo dije, que así sea. Y esa es la forma cuando Dios nos ha dicho que es en el nombre de Jesús. O tal vez tú lo pides en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Quién te ha dicho que es así? No es así, es incorrecto. En el nombre del Padre, no, la oración es al Padre y no la puedes pedir en el nombre del Padre. O en el nombre del Espíritu Santo, ¿quién ha dicho? Él no tiene esa función. La Biblia dice que es en el nombre de Jesús. Y si tu oración no tiene ese sello, tu oración entonces no está completa. Y a veces he oído, ¿verdad, hermanos? Han orado en público y bueno, por ignorancia, por desconocimiento, bueno, amén. Es una oración incompleta, es una oración un poco vana. Dice Juan 14:3, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que el Hijo reciba la gloria por lo que tú estás pidiendo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. No me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dice Juan 15:16 y 16:23. Hay un énfasis en las Escrituras acerca de que nuestras oraciones deben ser en el nombre de Jesús, y esta frase establece importantes límites. Dice, todo lo que pidáis. ¿Puedo yo hacerlo en el nombre de Jesús? Hay cosas que puedo pedirla en el nombre de Jesús. Yo puedo pedir una venganza en el nombre de Jesús. Y mira, parece justo, fulano me hizo tal, Señor, pero mira, yo quiero que tú, yo nada más quiero que tú me satisfagas. Mira, y tú viste lo que él hizo conmigo. Tú viste cómo ese tipo me pintó o me rayó ese carro, y ahora yo tengo, por su linda cara. Señor, yo quiero que tú le rayes la cara completamente. No le pida eso al Señor. Y mucho menos se lo pide en el nombre de Jesús. Manda fuego. Manda fuego. Y usted dirá, bueno, pero nosotros vemos a David muchas veces en los salmos, y que hace oraciones. Esa no es la oración para la iglesia. Recuérdense que hay una diferencia entre lo que era el pueblo de Israel y su forma, todo. Y en la iglesia Dios cambia, pero todo lo transforma. Fíjense que ahora hay mucha parte donde dice la Escritura, sí, fulano dijo, pero yo os digo, dice Jesús. O sea, ahora es lo que yo diga, no es lo que fulano dijo, cómo él pidió o cómo hizo las cosas. Ahora es cómo nos instruye Jesús. ¿Cuáles son los instructores de nosotros para la iglesia? Los instructores nuestros son nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo obrando por diferentes vías, y los apóstoles y los escritores de todos estos libros en el Nuevo Testamento para la iglesia. Ahora, estos libros del Antiguo Testamento
son libros, es palabra de Dios. Pero dice la Biblia, ¿para qué la tenemos? Dice, la tenemos como ejemplo. Como ejemplo, y en algunas partes dice, para que no caigáis en semejante tentación. Hermano, no, tenemos mucha escritura y en cada caso, pero dice la Biblia que nosotros tenemos que alabar a Dios con danza, con pandero, oye hermano, espérese, que los indoctos, los que no tienen discernimiento en las escrituras, no saben por qué dice eso ahí. ¿Usted sabe por qué dice eso ahí? Porque eso era para el pueblo de Israel. Y una cosa es el trato de Dios con Israel y su sistema de culto y su sistema de adoración. Y otra cosa muy diferente es la iglesia. Ahora la iglesia no se nos manda a adorar con pandero y con danza. Y usted no va a encontrar eso para nada en el Nuevo Testamento. Pero usted encuentra muchas iglesias que no le hacen caso a nada de eso, no le importa eso. Y como, y vamos. No, espérese hermano. ¿Para qué tenemos esto? Sí, lo tenemos como referencia, como ejemplo, sí, como una ayuda colateral, ¿verdad? Ahora, aquí están las instrucciones para la iglesia de Dios. ¿Y quiénes instruyeron? Instruyó el Señor Jesucristo, instruyeron los apóstoles, instruyeron esos escritores que están ahí. El Señor usó, el Espíritu Santo usó para nuestra enseñanza. Hermanos, cuando oramos debemos preguntarnos siempre, ¿podemos hacer esta petición honradamente en el nombre de Jesús? ¿Podemos hacerlo? ¿Esto no interferiría? ¿El Señor Jesús realmente estaría conforme y contento con que yo use su nombre para pedirle eso a Dios? ¿Está dentro de los cánones, está dentro de la norma, está dentro del ámbito de las escrituras para nosotros? Sí, bueno, pues vamos a hacerlo. La autoridad y voluntad de Jesús, a la cual los discípulos deben someterse, es evidente en las escrituras. Su nombre, el solo hecho de mencionar su nombre, ¿verdad? Nos habla de autoridad. ¿Cómo deberían echar los demonios a quien Dios le dio la autoridad para hacer esos milagros en su oportunidad? ¿Lo debían hacer en qué? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no importa lo que usted vaya a pedirle a Dios, no importa el milagro, no importa lo que sea, necesariamente tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque al final de cuentas, si Dios lo hace, es por causa de Jesucristo. Hermano, si Dios te concede a ti cualquier petición en tu vida, no es por causa tuya, no es por los méritos tuyos. ¿Sabe por qué es que Dios lo hace? Por los méritos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque fue Él que fue a la cruz a morir por ti, no fuiste tú. Por lo tanto, nos manda a pedir en el nombre de Jesús. En tercer lugar, el pedir requiere entonces obediencia. No es cuánto pidas, sino si estás de acuerdo o alineado con a quien tú pides. Obediencia. Dice, si permanecéis en mí, dice Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el requisito? Si permanecéis en mí. Hay un requisito. Tú estás permaneciendo en Él. Tú estás permaneciendo en Cristo. Tú estás permaneciendo fiel a Cristo. Si ustedes se mantienen unidos a mí, hay otra versión, dice, y obedecen todo lo que les he enseñado y mandado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Y hay otra versión que dice, si permanecéis unidos a mí y si sois fieles a mis enseñanzas, pedid lo que queráis y os será hecho. Hermanos, hay una condición y esa condición es obediencia plena.
Dice el salmista en el Salmo 66, el versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay requisitos, hermanos, hay requisitos. Y finalmente está el pedir con propósito. Bueno, y esto es algo importante, pedir con propósito. Nosotros no podemos pedir, a veces usted deja a la gente y pide por pedir. Le dice, no, pide lo que desea, lo que no le importa y pide cualquier cosa, pero el hecho es pedir. Usted va, por ejemplo, en algunos lugares y llega, tú tienes algo conmigo, pero algo que lo que sea, no importa, el fin es pedir. Y hay gente que tiene el hábito de pedir. A veces no necesitan nada, pero ellos piden. Y usted le da y al rato le están volviendo a pedir. Mire, cuando nosotros íbamos a esos operativos y eso, y dábamos ropa y dábamos cosas, y usted le daba a alguna gente, mire, y al rato se aparecía como que no ha pasado nada. Mire, pero tú, no, esto es para la hermana mía. Esto es para mi primo, esto es para el otro. Nosotros hacíamos allá en Atomayor unos locrios terribles en la noche, a las 12 de la noche estamos haciendo locro y comiendo locro. Éramos muchachos y había uno que, ese se comía y nosotros nos gozábamos mirándolo comer. Y después al final cogí una funda plástica, es una funda plástica. Y decía, écheme aquí el concón. Y dice, pero genio, sí, esto es para una perla que yo tengo. ¿Cómo? Sí. Y entonces, nosotros, bueno, le echábamos muchísimo concón y de todo y se iba. Al final de la jornada nos íbamos detrás calladitos a ver qué iba a hacer. Y después de haber pasado una hora o algo así, el hombre se sentaba en un banquito camino a su casa y abría su funda. Y ahí nos aparecíamos nosotros y dice, ajá, esa es la perra. Bueno, hay gente que piden y piden y piden por pedir y no se sacian de pedir. Ahora, nosotros debemos de pedir con propósito. No es cuando pidas, sino para qué pides. ¿Cuál es el propósito de tu petición? Dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el punto? Dice aquí que aprendamos a establecer una diferencia entre lo que realmente necesitamos y lo que deseamos. Y lo que deseamos para satisfacer nuestra vanidad, lo que deseamos para satisfacer nuestras pretensiones simplemente, o porque el otro tiene una cosa, yo también quiero tenerla, ¿verdad? Alguien me dijo, yo vi a un joven que iba en una patineta de esas que hay muchas ahora eléctricas, y él iba con su casco, su mochila, y en su patineta, y entonces en una se paró y digo, ¿y dónde va? Y dice, oye, voy a mi trabajo. Wow, qué bien. No tengo excusa para llegar tarde, ¿verdad? Porque no hay ningún tapón que me pare. Y digo, óyeme, pero muchacho, ¿y dónde compraste eso? ¿Y cómo es? Y dice, déjeme decirle que eso es lo grande. Ahora todo el mundo me pregunta y todo el mundo me para porque todo el mundo quiere la bendita patineta esta. No suena nada, es eléctrica y ustedes lo ven, van caminando, pasan por allí, van a cualquier lugar, una diligencia, déjame buscar tal cosa, ahora le están poniendo hasta unos pequeños canatitos, ponen la cosa ahí y usted va, no le importa que eso esté lleno de vehículos, pero ahora todo el mundo quiere la bendita patineta y a veces es como por fiebre, lo que hay es esto, ahora todo el mundo quiere eso. El plasma modelo, ahora lo que hay es este. Bueno, pues yo también quiero este. Hasta el otro día nosotros tuvimos
una televisión convencional, tradicional. Es más, yo quería una, lo que pasa es que no, de cambiar los canales así, yo pararme a cambiar los canales, que ya no hay. Pero no es una protesta contra, pero a veces la moda, y el celular, no, la versión ahora, yo tengo que cambiar porque yo quiero este. Y entonces de celular en celular, porque eso es lo que está. Hermanos, pedir con propósito tiene que ver con evaluar muy bien tus necesidades reales a la luz de la palabra de Dios para pedirle a Dios lo que te va a ayudar a crecer, lo que va a producir verdaderamente en tu ser interior una satisfacción, una bendición, no solamente para ti, sino también para los que te rodean. No le pidas a Dios solamente para ti, no seas egoísta. Entonces nosotros pedimos para nosotros, pero pídele para que eso que Dios te da también sea de bendición para otros, hermanos. Que lo que tú pidas te ayude a ayudar de alguna manera a otros que también lo necesitan, hermanos. Si le pides tres quesos al Señor, entonces Señor, ayúdame para yo también compartir con otros que igual tienen necesidad. Hermanos, somos tan egoístas y pensamos solamente en nuestras propias necesidades que nos olvidamos de que tenemos que amar a nuestro prójimo. Dice ese mandamiento de Cristo, como a mí mismo. Lo que yo quiero para mí, eso igual quisiera para los demás. Lo que no quiero para mí, tampoco lo quiero para mí semejante. Hermanos, Dios quiere bendecirte y lo quiere hacer a través de la oración, pero la oración tiene sus requisitos para ver respuesta de Dios. Y en esta mañana hemos visto 4 requisitos básicos. El primero es tener fe. Y tener fe, aunque sea como un grano de mostaza. Parece una fe pequeña, una fe miniatura, pero es una fe al nivel en que tú puedes tenerla. Dios espera que tú alcances ese nivel para Dios entonces poder complacer, para Dios responder a tu petición. En segundo lugar, debemos aprender a pedir en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. En tercer lugar, ese pedir va a requerir obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a los mandatos de Dios. Ese pedir va a requerir de un corazón que se siente incapaz de proveerse realmente por sí mismo, sino que dependemos de Dios. Y en cuarto y último lugar, es un pedir con propósito. Ahora, ese propósito tiene que estar claro y tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Cuidado si pides simplemente para gastar en tus deleites, tal vez para satisfacer una necesidad vana en ti, o pedir de tal manera que de ninguna manera implique un beneficio para los que te rodean. Hermano, no pidas para ti solo, pide para que de alguna forma sea de bendición para los que te rodean. Y así le demostrarás a Dios que no tienes un corazón egoísta, sino un corazón que ama y por lo tanto es un corazón dispuesto a compartir. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por estas enseñanzas. Padre, ayúdanos ahora a poder no solamente entenderlas, sino también practicarlas. Padre bendito, Dios de amor, nosotros te pedimos, te rogamos que obren cada una de nuestras vidas, los corazones aquí presentes y aún en los corazones no presentes, de forma tal que tú te glorifiques en ellos. Oh Señor, en esta hora estamos aquí adorando tu santo y bendito nombre.
y tú también conoces nuestras necesidades, Señor. Así que te imploramos que obres en cada circunstancia. A veces, Señor, estamos necesitados simplemente de un peldaño más en nuestra fe. Oh Padre, aumenta nuestra fe. Y nuestra fe aumentará en la medida que nosotros busquemos cada vez más de ti a través de tu palabra. Porque dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Gracias, mi Señor. Te pedimos que tú bendigas lo que resta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.